Y es una unidad que ustedes conocen muy bien. Deberían conocer por lo menos. Es simplemente una ayuda a memoria. Entonces, para completar aquí una de nuestras ayudantes va a dar la clase. Nosotros vamos a estar atendiendo, ustedes van a. Así que, por favor, cualquier duda, pregunten, porque depende de ustedes, de que las personas que van a venir mañana sean buenos profesores. Ustedes tienen. Así que, Nina, representantes. Bueno, vamos a empezar la clase de cobertura con el profe, ya como un repaso, o sea, se supone que sabemos lo que significa un techo, pero vamos a estar dando una visión así, un poco de lo que dice las cubiertas. Es un elemento esencial en la programación de toda construcción. Junto con las paredes están para protegernos del viento, la lluvia, el sol y otras agresiones climáticas. También son limitadoras de espacios, permitiendo el aislamiento acústico y térmico de un edificio. Como objetivo tenemos analizar y determinar cuáles son las cubiertas más adecuadas para el edificio en construcción. Siguiente. Conocer los distintos tipos de cubiertas existentes y conocer las distintas características de las cubiertas más comunes. Siguiente. Vamos a dar la clasificación de los materiales, las cubiertas de materiales cerámicos, de las cubiertas metálicas, las cubiertas planas y los techos verdes. Cubiertas, techos o cerramientos horizontales. La cubierta es la tapa superior de un edificio, lleva el nombre de cubierta el cerramiento superior de los edificios. Es importante para la protección contra la acción del clima y atmósfera. Esto también determina la dirección del tipo de cubierta. O sea que depende de en qué clima vamos a utilizar, vamos a hacer la construcción y depende del contexto en el que estamos, vamos a elegir el tipo de cubierta que se va a usar en la construcción. Siguiente. Son estructuras superiores de cerramientos externos cuya función es ofrecer protección al edificio contra los factores climáticos, aislación acústica y térmica, al igual que los cerramientos verticales. Los cerramientos verticales ya vimos en otras clases y actúa más o menos de la misma forma, protegiendo, ¿verdad?, del exterior al interior de la casa. Siguiente. El techo, superficie superior de una habitación o de un edificio, superficie inclinada destinada a recibir aguas pluviales y evacuarlas por medio de canales, de modo que puedan preservar la humedad a los muros y el interior del edificio. Siguiente. Tenemos un techo de tejas planas. Viene del latín la palabra techo y su significado es recubrir, cubrir, proteger. Es el conjunto de disposiciones constructivas de la parte de un edificio, construcción, habitáculo, etc., que lo cubre y cierra principalmente para proteger su interior contra el clima de la humedad. Siguiente. Existe una gran diversidad de cubiertas. En las construcciones más usadas son las de tejas cerámicas, las que conocemos de sistema tradicional, las de chapa y las de hormigón armado. Ahí tenemos un ejemplo con tejas cerámicas, un techo con techo de chapas que tienen ahí abajo el detalle y un techo de hormigón armado que es un techo de losa. Siguiente. La elección de cubierta a ser utilizado responde al programa del edificio, del entorno y de las condiciones climáticas de la región donde se va a construir el edificio. O sea, lo que dije al principio, que depende de varios factores para elegir qué tipo de techo se va a usar y obviamente del diseño del edificio. Siguiente.
tipos de cubiertas. Las cubiertas compuestas por superficie simple o de doble curvatura. Son las autoportantes donde no existe estructura portante. Están apoyadas directamente sobre las vigas de transmisión de carga. Siguiente. Tenemos, por ejemplo, un techo de chapas metálicas. Como ven, son láminas que se apoyan directamente por la estructura que ven ahí, que son de perfiles de hierro. Siguiente. Las cubiertas compuestas por superficies inclinadas planas. Son las construidas con pendientes. Estas varían según el material de cubierta que se utiliza. Y las cubiertas de superficie plana de poca pendiente son por lo general transitables, son los llamados techos planos o azoteas. O sea que todos los techos sí tienen una pendiente para poder ocupar el agua de lluvia, ¿verdad? Pero depende del tipo de material que se utilice para decidir qué pendiente poner, ¿verdad? Siguiente. El techo de pendiente fuerte normalmente es 45 o 30-35 para los techos cerámicos, porque necesitan esa pendiente para que el agua pueda fluir, ¿verdad? O si no se tranca todo ahí y por la fricción que tiene. Siguiente. Las tejas cerámicas son cerámicas y la forma de cada teja determina la estructura más conveniente de utilizarse y responde a las condiciones climáticas del lugar. Entre las cubiertas cerámicas más usadas están las tejas españolas o coloniales. Las tejas son tejas utilizadas en regiones donde la precipitación media anual es importante y la nieve es poca o nula y se requiere una pendiente del 30%. No es conveniente una pendiente mayor por el posible deslizamiento de las tejas. Ahí tenemos las tejas españolas, es lo que normalmente se usa para las construcciones acá. Es importante el tema del porcentaje de la pendiente porque, o si no, si ponemos poca pendiente no se va a deslizar bien el agua, no va a fluir bien el agua. Y si ponemos demasiada pendiente, como dijo ahí, se puede desprender eso. Siguiente. Las tejas francesas o planas. Estas tejas muy utilizadas en los países nórdicos, esto es debido a las grandes nevadas que existen en esas regiones. Estas tejas requieren una pendiente superior a 45%, de modo que la nieve pueda deslizarse con relativa facilidad. Como en estos lugares también llueve y a veces mucho, necesita mucha pendiente porque esta teja no es muy buena para detener el agua. Ahí tenemos un ejemplo de las tejas planas sobre su armadura, ¿verdad? El tema de la nieve pues es medio pesado, entonces se necesita una pendiente más pronunciada que las tejas españolas para que pueda correr. Ahí tenemos un detalle. Siguiente. Las cubiertas metálicas. Hoy en día no podemos hablar de cubiertas metálicas, sino más bien de cubiertas de chapa. Estas pueden ser metálicas, de fibrocemento, de aluminio, termopanel o policarbonato. Todos estos materiales tienen el mismo requerimiento estructural y la pendiente requerida está en el orden de 10 a 12%, al solo efecto de escurrir las gotas de agua producidas en la cara interna por la condensación de la humedad del ambiente. Siguiente. Acá tenemos los ejemplos de los diferentes materiales que son láminas de fibrocemento, láminas de aluminio, como vemos ahí, el policarbonato que normalmente es transparente, pero existen con diferentes tonalidades, por ejemplo hay verde, azul, el isopanel, termopanel o aislapanel, que son lo mismo, que se puede usar como techo y se puede usar también como cerramiento vertical. En este caso tenemos ese ejemplo del color gris, ¿verdad? Está también el azul, hay también rojo y para elegir. Las cubiertas metálicas curvas, que es lo que se usa más en el tinglado, y como vemos en la imagen, que tiene su sistema estructural, ¿verdad? Con correas, todo ese sistema metálico. Siguiente. Las cubiertas planas.
Los techos planos o azoteas son generalmente transitables. Su estructura generalmente de hormigón armado que pueden ser cargados in situ o prefabricados, pretensados o bien bovedilla. Estas cubiertas tienen una pendiente de 1 a 1,5% de pendiente, que está dado en el contrapiso, que es la parte de la aislación de la azotea. Siguiente. Como vimos la vez pasada en la clase, la losa RAP es el que está ahí. Y se puede usar dos tipos de ladrillo, el de telopor EPS y el de ladrillo cerámico, que es el saco que vimos en el TP, ¿verdad? Y se ponen con viguetas. Tienen su armadura, o sea, una malla metálica encima, y encima se le da, o sea, se le pone la losa, o sea, que es el hormigón, para que resista, así se queda bien así. Y tenemos tres tipos de losas. Está la losa aligerada, que es de la losa RAP, es una losa aligerada. La losa maciza y la losa nervada. Siguiente. El techo plano con losas RAP. Ese es el que vimos la vez pasada y en el TP también. Y los techos verdes es el techo de un edificio que está parcialmente o totalmente cubierto de vegetación, ya sea en suelo o en un medio de cultivo apropiado con una membrana impermeable. Puede incluir capas que sirvan para drenar y irrigar y como barrera para las raíces. Ahí tenemos el ejemplo del techo verde. Este sistema es muy importante saber hacer, porque si no hay infiltraciones en las losas, las raíces dañan el hormigón. Si no está bien hecho, es un gasto, y si está bien hecho, puede ser muy beneficioso porque ayuda muchísimo en la aislación térmica del edificio. Al ser como un colchón ahí que le ataja, entonces es más fresco el ambiente abajo de un techo verde. Siguiente. Son aquellos que están preparados para que puedan crecer plantas. No todas las azoteas que tengan verde cumplen los requisitos para hacer techos verdes. No se trata de color. Es todo un sistema diseñado para el uso ecológico. Siguiente. Los beneficios son de los techos verdes puede ser de forma individual, de forma urbana o ambiental. El individual disminuye el impacto de los cambios bruscos de temperatura. En causa de las aguas pluviales, jardinería, se puede cultivar frutas y verduras. En el caso, por ejemplo, que tengamos nuestro techo verde, en nuestra casa, por ejemplo, sería el individual, que esos son los beneficios que tenemos de tener eso. El urbano, o sea, desde una visión urbana, reduce el efecto isla-calor y, consiguientemente, enfrían las ciudades, reducen la contaminación y mejoran la calidad del aire. Evita el desbordamiento del alcantarillado hasta un 65% y proporciona espacio verde. ¿Por qué? Porque absorbe, ¿verdad?, la humedad de las plantas, absorbe el agua, entonces eso evita el desbordamiento del alcantarillado, como dice ahí. Siguiente. El ambiental reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, proporciona hábitat para la vida silvestre, aves y plantas. Permite la utilización de materiales reciclables. Ahí tenemos una diferenciación para ver, ¿verdad?, de una visión más bien urbana. En la parte de la derecha tenemos una ciudad, ¿verdad?, sin techos verdes, así se ve muy contaminada, muy ruidosa la imagen. Y hacia la izquierda tenemos ya con edificios con techos verdes que se ven mucho más amigables, ¿verdad?, con lo que es el medio ambiente. Siguiente. Ese es de una visión individual, una casa que tiene su techo verde, que le ayuda con el tema de la aislación térmica, como se dice ahí. Esas no tienen ningún tipo de plantación así de otro tipo de plantas, solamente el pasto.
sistema primeramente se tiene la cubierta del techo, que sería la losa. Se le pone una membrana impermeable, un drenaje, que normalmente se usa el drywall, que es, tiene así como esos dientes, entonces para que el agua pueda fluir ahí y que no se quede en la losa. Después la capa filtrante, el sustrato obviamente de la tierra, y la vegetación que se planta. Ahí tenemos otro ejemplo, tenemos la losa, el impermeabilizante, el aislante térmico, el drenaje, el filtro y el sustrato y la vegetación. Ese es un ejemplo de una azotea verde o un jardín. Eso sí ya tiene otro tipo de plantación además de pasto. Ahí se nota mejor el tema tiene muchas capas ahora. Es la losa, sí o sí tiene algún impermeabilizante o algo así. También se le pone una malla geotextil, que es el que evita que pase el agua en la losa. Esos son ejemplos que mandaron en semestres anteriores de lo que es el techo verde. Bueno, en detalle de colocación de tejas planas, dice que la pendiente mínima recomendable es de 30%. Se usa como estructura, en este caso se tiene tirantes de madera y las tejas, y el de arriba, que es la tapa cumbrera, también es muy importante porque en esa unión entre las dos tejas suele haber bastante infiltración. Si es que no se pone esa teja que es la tapa cumbrera, ese es muy importante. Siguiente. También ocurre eso en el detalle del techo de chapa, ¿verdad? Esa unión ahí de la cumbrera tiene bastante problemas si es que no se cierra bien. También se construye con tejas vanas. Tejas vanas se le llama a los que no llevan los tejuelones. Se ponen las vigas, los tirantes, los tejuelones y después las tejas encima, así, uno abajo y el otro arriba. Entonces, los que no llevan los tejuelones, los que van solamente las tejas así encima, esas son las tejas vanas que se dice. Es un sistema constructivo, pero casi no se utiliza. Siguiente. Un techo de bovedilla también existe. Se utiliza también bastante y más en estas construcciones nuevas que hay ahora, porque da otra especialidad también al espacio. No es un simple techo así recto como la losa, sino que tiene sus ángulos también. Siguiente. Acá vemos otro ejemplo. Este está hecho con ladrillo. También es de bóveda. Siguiente. Estos también son de bóveda y de ladrillo. Como se puede ver, se puede hacer bastante, o sea que hay diferentes tipos con diferentes tipos de diámetro y eso. Y depende de eso del proyecto, pero se puede ver cómo se soluciona eso y queda bastante bien. El techo de policarbonato, como les estaba diciendo, viene de diferentes colores. Y este es el azul, por ejemplo. Siguiente. Estos son techos curvos de policarbonato y chapa, que tiene su sistema, ¿verdad?, de anclaje y para que no patee hacia los costados, porque los techos curvos normalmente tienden a patear a los costados. Entonces se le ponen las correas y todo su sistema. Y esta es una solución que encontré son piscinas olímpicas de natación. Entonces, o sea, depende de la creatividad también de cada uno.
Estos son de policarbonato y de chapa, con estructura metálica. El techo de tejas coloniales, como se ve ahí, el que conocemos, está un poco deteriorado. Siguiente. Este es techo de madera machimbrada, que se supone que es este que tenemos acá, pero como sabemos, este está al revés. Siguiente. El techo de chapa de distinto nivel. Esta unión que ven acá también es bastante problemática cuando llueve y eso. Si no está bien, esto va a entrar todo agua ahí. Va a traer todo agua. Siguiente. La canaleta techo inclinado que se sujeta por los tirantes y es para juntar el agua de lluvia, ¿verdad? Como sabemos, que caen al techo, se junta y se va. Eso se hace con un cálculo, porque depende del área de techo que tengamos, vamos a decidir las canaletas y su diámetro, etc. Siguiente. El techo de tejas planas de pizarra también es un material que se usa bastante. Es bastante plano, entonces no necesita tanta pendiente. Siguiente. El techo de chapas símil tejas también es una opción que se usa bastante ahora. Es mucho más estético que el techo el de chapa normal que conocemos. Siguiente. Y eso es todo. ¿Hay alguna duda que tengan? No. Bueno, se dan cuenta que no es simplemente un techo de teja o un techo de chapa, lo cual podemos usar. Anteriormente hay una diapositiva de tejas vanas, ¿verdad? Que es la que se usaba anteriormente para las casas antiguas. Se le ponía tejuelitas debajo para que más o menos no goteara tanto. Pero después viene el sistema constructivo, traen los españoles y traen las tejas cerámicas, que es las que más nosotros utilizamos. Y es como que eso se puede desplazar. Luego llegaron lo que son los techos de chapa, techo de hormigón. Entonces, cada tipo de techo tiene una estructura que tiene que soportar. ¿Okay? O sea, si yo voy a elegir un techo, eso define prácticamente mi proyecto. Define la altura que yo voy a poner. Define mi escalera. Define mi desagüe pluvial. Muchas veces nosotros decimos, bueno, ustedes en sus exámenes son demasiado creativos cuando se les pide techar su planta que se les da. Ponen que es a 6, agua, al 10, agua. No se puede imaginar lo que ustedes ponen. Pero realmente eso, construir, es una locura. Yo tengo exámenes de varios semestres y les puedo decir que a veces me río de los tipos de techo que inventan, porque realmente a veces es una invención. Entonces, cuando hablamos de techo, tenemos que ver que ese techo nos pueda servir. Tiene que ser acondicionamiento climático. No puedes estar debajo de tu casa y que tengas que usar el ventilador o el aire acondicionado siempre porque tu techo es caliente, no se previó, o usamos una chapa finita simplemente para evitar el costo, o usamos hormigón, ponemos una losa de hormigón y el hormigón también es caliente. Y lo usamos porque es lindo, porque todo el mundo lo usa.
pero no es ese. La finalidad del techo es acondicionamiento climático, acondicionamiento térmico, y tiene que poder servir. O sea, vos tenés que poder estar debajo de ese techo. Porque como vimos en clases anteriores, la cubierta superior nos tiene que proteger. Entonces, ya tienen una variedad de techos que van a usar, que pueden usar. O sea, a partir de ahora vamos a ver cómo en cada tipo de techo, qué tipo de desagüe vamos a usar. ¿Está? Hablamos de dos tipos de techos. Techos curvos, con pendiente, y techos planos. Los techos curvos o con pendiente son todo lo que la compañera citó, que es, puede ser de chapa, puede ser metálico, o sea, de fibrocemento, puede ser cerámico. Y en cerámico tenemos otra vez una variedad de tipos de techo. Si nosotros vamos a usar un techo de chapa, la pendiente, ¿por qué la pendiente es máximo 12 a 18, dice el material? Incluso puede llegar a 8, si se coloca bien. ¿Me entienden? Entonces, ustedes tienen su chapa, luego tienen su correa, y luego está la viga, esta viga, perdón, que es donde se asientan sus correas. ¿Se entiende? Ese es el sistema de poder asentar este techo. ¿Qué es lo que hace que este techo sea más factible? Es más liviano, la colocación es más fácil, es más barato, entre comillas, y la altura que nosotros podemos darle se puede usar, puede tener grandes luces, puede cubrir grandes luces. Podemos techar un gimnasio, podemos techar una piscina, como dice ella. Entonces eso ayuda con este material. Luego tenemos nuestra canaleta, detalle de canaleta. Este es su detalle de canaleta. Más o menos, burdamente. Esta canaleta se hace, algunas ya vienen fabricados, otros ustedes tienen que hacer el doblado de eso, y tiene que poder cubrir que tu techo, que el agua del techo pueda caer en ese. Este detalle es lo que ustedes van a desarrollar en este trabajo práctico, dependiendo del tipo de techo que ustedes elijan. Si ustedes eligieron techo con teja cerámica, entonces vamos a hacer este detalle con techo de teja cerámica. Creo que hay en el material. Detalle de cumbrera. Eso va a ser tema de examen. ¿Está? Luego tenemos lo que son las losas, los techos planos, que son las losas de hormigón. Ya vimos las losas prefabricadas. Luego tenemos lo que ya vimos también, los techos techos verdes. Se le tiene material como para poder construir incluso ese tipo de techo. Y las pendientes de techo cerámico está entre 30 a 35, y cuando es plana, que casi no usamos en nuestro país,
está al 45, que son las tejas francesas, las tejas romanas o algo por el estilo como le llaman. Estas son tejas bastante, o sea, una cubierta bastante problemática. Anteriormente se usaba mucho porque la gente traía copias de otros países y quería implementar acá, pero para nuestro país, con la cantidad de lluvia que nosotros tenemos, no funciona. ¿Tienen alguna duda? Yo, en caso del techo de chapa, cuando tenemos a dos aguas, en el centro tendríamos una viga, ¿verdad? Sí. ¿A eso se le llamaría viga central o cómo? Porque de la viga central partirían lo que serían los tirantes hacia el muro, ¿verdad? Y sobre los tirantes estarían las correas. Mayormente cuando es una viga, puede llamar viga central, pero mayormente se le llama viga cumbrera. Viga cumbrera. Viga cumbrera. Y a los... ¿Por qué? Porque vos tenés, pongamos que esta es tu. Esto es lo que vos me decís. Sí. Entonces, esta es una viga cumbrera. Entonces vos tenés tu viga, puedes poner una viga acá, otra viga acá, otra viga acá. Y esto se le llama correa. Sí. Por la cual tu chapa va ajustado en esto. La persona que va a colocar eso se sube y pisa este y este. Pisa acá y se cae. ¿Ok? Y esta distancia depende del ancho de la chapa. Hay chapas que tienen 1,10 metros de largo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Yo no puedo poner a 1,10 metros, porque eso yo tengo que solapar. Entonces mayormente mi espacio entre este y este queda a 0,90 aproximadamente. Es mayor a lo que podría ser un techo de teja normal, que esto me lleva a 0,55. O sea, uno va ganando cantidad de tirantes, ahorra en tirantes poniendo este tipo de techo. ¿Ya está? Sí, gracias. ¿Cómo sería entender la cumbrera que Bueno. Nosotros tenemos nuestra teja. ¿Qué es lo que hace tu cumbrera? Exagero con el tema de la pendiente para que entiendan más. Este agujero que hay aquí es lo que cubre tu cumbrera. ¿Entienden? Por eso es importante. Entonces, el llegar aquí, esta última teja, casi siempre tiene un espacio. Entonces, esto aquí se rellena con cemento, una capita de cemento, mortero, y se pone lo que es la tapa cumbrera. Es lógica. Y el techo de chapa es lo mismo. Aquí también viene tu chapa. Entonces esto se tiene que cubrir. En el techo de chapa mayormente se hace el doblado de la chapa. Y se presiona aquí y se presiona aquí. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Ahí sí todo entendieron. Muy bien. Vamos a ver si el trabajo práctico va a ser. Bueno, desagüe del terreno ya habíamos visto. Vamos a tomar lo que es el desagüe natural del terreno. Tenemos nuestro terreno, tenemos nuestra vereda. Y tomamos que es 2% de pendiente. Entonces, si yo tengo 30, tengo 3, entonces 30
está pendiente la longitud que necesito yo para poder desahogar mi terreno para llegar a la calle. ¿Está? No vamos a pedir otra cosa porque no están los titulares y ellos son los que tienen que explicar eso. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? La entrega del trabajo práctico entonces sería como la entrega anterior, con doblado de No. municipal. La próxima clase es solamente clase de trabajo práctico, ya no hay más nada, entonces ustedes van a sentarse en grupos, se les va a entregar una hoja donde está el tema de cada uno, van a desarrollar y después vamos a pasar por las mesas de ustedes y ustedes nos van a explicar su proyecto, cómo hicieron o qué criterios tomaron de acuerdo a estos puntos. Entonces acá tendríamos que hacer el tema de detalles. Acá se hace todo. Por eso no se puede pedir cosas muy difíciles. Porque ustedes son 18 grupos. El semestre pasado eran 10 y nos quedamos hasta las 12:30, imagínense con ustedes. Sí. ¿Las plantas de eso vamos a tener que traer? No, las platas nosotros tenemos en la primera entrega Ah. y entonces eso se van a entregar. ¿Está? Bueno, si no hay más dudas, también. Bueno, vamos a hacer nuestras notas. Yo terminé de corregir, pero tengo que mostrarla a ellos. Y ni bien ellos me den el ok, entonces yo ya alzo la plataforma. Bueno, gracias.